Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Martín. Pues, bien, gracias aquí en mi nuevo hogar, recibiéndote para esta charla y preparándome un poco para pues, el taller y algunas otras actividades que tengo ahí pendientes. Pero bien, gracias. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, muy contento de que seas la primera persona a la que con la que voy a platicar en esta nueva serie dedicada a la ciencia ficción, que es Visita a la Estación Jerotny. O sea, más bien yo te doy la bienvenida a la estación espacial. Ok, Espero que tu viaje hasta acá haya sido agradable y pues bienvenido a la estación espacial. muchas gracias por la bienvenida. Bueno, voy a comenzar presentándote. Ujú. Eduardo Barderén estudió la carrera de Letras Clásicas en la UNAM. Es integrante del Seminario Estéticas de Ciencia Ficción del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas. En el año 2018, con la ponencia La mano izquierda en el armario, Ciencia Ficción y Diversidad Sexual, participó en el Seminario Histórico LGBTI Mexicano en la Mesa Nuevos Investigadores. Con el cuento El tiempo es otro río, obtuvo el segundo lugar de la primera convocatoria de The Newgate Times. Es autor de Sci-Fi, La colisión de dos estéticas, texto publicado en la revista Nudos de la Universidad de Valladolid. También es autor de los poemarios Lágrimas en la nieve y Necronomicon de bolsillo para leer en Marte. Recientemente, Teoría Omicron publicó su poema Tumba Errante y escribe la columna Zoón Fantasticón en la revista Mil Mesetas. Bueno, déjame compartir pantalla. Y bueno, pues nuevamente, bienvenido a la Estación Espacial Jerotny. Y Gracias. por favor, pues platícanos acerca del tercer encuentro de estéticas de ciencia ficción que convoca el seminario Estéticas de Ciencia Ficción, por favor. Pues está planeado para noviembre y ahorita ya estamos en la fase de la convocatoria para que todas las personas que estén interesadas en participar, enviando propuestas de ponencias, tanto tradicionales, o sea, una ponencia donde puedan leer su tema de investigación, o una modalidad que es una ponencia performativa, donde ellos presenten algo de su obra, ¿no? De forma, o sea, como una expresión más dinámica, ¿no? Bueno, un performance tal cual, justamente. Todo relacionado con la ciencia ficción y sobre todo la ciencia ficción visual o artística, ¿no? Dejando un poquito de lado la ciencia ficción literaria, sino enfocándonos más hacia el cine, el cómic, el arte, las artes plásticas, ¿no? O sea, todo ahí. Entonces, pronto saldrá la convocatoria, pero pues de una vez, ¿no? Paso la voz para que la gente se vaya preparando. Y pues sí, será para noviembre, finales de noviembre. Esperemos que tal vez ya sea presencial. Si no, todas más estamos planeando el plan de contingente pues sí, de emergencia de que sea en línea, pero se espera que ya sea presencial. Ok, el año pasado no hubo. No, es cada 2 años. O sea, el Es primero cada fue en 2017, segundo 2019, como dice ahí justamente. Y este año toca el tercero. Y justo la imagen que tienes ahí fue la presentación bueno, pues sí, del concurso que realicé, que se llama Espectro Luminoso, donde convoqué, bueno, pues sí, convoqué a todas las personas que quisieran enviar cuentos con personajes sexodiversos, incluidos, ¿no? De ciencia ficción. Y ahí justamente en la mesa está Astron Martínez, que fue como una de las personas que me apoyó justamente por parte de Dibu. Está Martín Monfil, que fue una de las personas que fue a presentar el libro, a hacer unos comentarios. Y justo a mi lado está Daniela L. Guzmán, que es una muy buena escritora. Ella obtuvo el tercer lugar ahí y ahorita justamente va a salir un libro publicado por Odo Ediciones, que es una editorial especializada ya en ciencia ficción, fantasía y terror. Entonces, pronto me encargaré de que ya salga el libro. Solo que por Sí. la pandemia y muchas cosas no he podido avanzarlo, pero ya verá a la luz pronto ese libro. Y espero una segunda convocatoria. Sacarlo Ok, también. qué bueno, comenta así al margen que
Astron, organicé en el 2019, entonces fue la posada escéptica Sí, para sí, recordar a Carl Sagan y me pidió que si podía hacer un espacio para la presentación del ganador, pero creo que el ganador pues no podía presentarse finalmente. sí, no, no podía. Y además, pues lo que le dije, pues ya hicimos o sea, ya se había hecho una presentación tal cual. Y además lo ideal sería ya presentar mejor el libro, ¿no? Yo creo que ya lo ideal sería presentar el libro tal cual. Ya, pues ojalá pronto se publique. Sí, ¿Pero en físico o en PDF o cómo? sería en digital, la verdad, justamente en formato EPUB y PDF, justo para que llegue un poco más a la gente y sea distribución gratuita, porque al final de cuentas esto no es para lucrar, ¿no? Es justamente para darle espacio a otras nuevas voces y justo, pues, mostrar que la ciencia ficción tiene esa capacidad, ¿no? De invitarnos a imaginar otros mundos donde las personas sexodiversas ya somos personas, ¿no? Ya no estamos en estereotipos ni clichés, ¿no? O sea, podemos entrar justamente en la sociedad porque somos parte de la sociedad, ¿no? Justo darle esa vuelta, así de siempre hemos estado y estaremos en el futuro. Ok, ahorita se me ocurren algunas preguntas sobre el libro. ¿Se van a publicar nada más los ganadores, también las menciones Sí, honoríficas? ¿Se va a sí, ilustrar o no se va a ilustrar? van a ser 5, o sea, los 3 ganadores y 2 que ganaron mención honorífica. Pero ya para esta segunda convocatoria me gustaría más bien que fuera una antología, ya no tanto hacerlo como concurso, porque siento que también eso no le quita mérito, ¿no? O sea, y siempre existen concursos literarios y está bien, pero siento que es un poco más plural convocar una antología y elegir 10, a solamente tener que elegir 3 y 2 más, ¿no? Ok, pues ojalá pronto podamos disfrutar del libro. Sí, ahorita que ya voy a tener un poco más de tiempo, ya podré encargarme de hacer las últimas correcciones y ya. Ok, entonces tú eres el corrector de estilo. Sí, yo me estoy encargando de todo, entonces sí ha sido un proceso un poco lento porque he tenido que equilibrarlo con muchas cosas durante la pandemia y eso, pero sí, yo ya voy a esforzarme para que salga, ¿no? Pronto y también hacer la siguiente convocatoria. Ah, sí, Que no y se pierda. la otra pregunta que se me había ocurrido era si iba a ilustrarse o no. Yo creo que al menos esta primera ocasión no sé, sí es difícil conseguir, ¿no? Alguien, no sé, no hay, o sea, no hay recursos, honestamente, no podría conseguir alguien que lo ilustre, ¿no? Y yo creo que a veces no es tampoco tan necesario que estén ilustrados los libros, ¿no? Que sería Claro, lo ideal, no lo niego, porque le daría un plus, sería, pero no, yo creo que no se ilustrará. a menos que en una próxima convocatoria también haya eh, esa parte, ¿no? Pues sí, pero si yo hiciera una convocatoria para ilustración, honestamente me gustaría que se le remunerara a los ilustradores. O sea, yo sé que los escritores también me encantaría poder remunerarlos, pero es imposible cuando uno no tiene los fondos, ¿no? Pero a los ilustradores más porque justamente también son personas que su trabajo a veces es muy precarizado y son personas que ya basta, ¿no? De que, por ejemplo, o sea, lo que pasó recientemente con lo del concurso de libros para ilustrar las portadas, no quiero decir como que más detalles para no tener tanto polémica, pero, o sea, que los convocaran y les dijeran, pues nos vamos a quedar con tus dibujos y no te vamos a pagar, solo te vamos a dar un bonito de reconocimiento, como que no está padre, ¿no? O sea, sí se les va, No, entonces, sí, siento que sería como injusto solamente hacer la convocatoria y no poder remunerarles. sí, es que bueno, de entrada había pensado pues que como es de diversidad sexual, pues hay ilustradores eh, también, ¿no? Sí, Eh, claro. pero bueno, sí tienes razón en cuanto a es importante contar con recursos. Pero bueno, esperemos pronto disfrutar del libro.
Sí. Ahora sí, bueno, pues el tema principal de esta plática, pues es tu taller Poesía Ciencia Ficcional. Y bueno, a mí se me ocurren muchas preguntas con la información que viene aquí. Ujú, ujú. Eh, Voy a hacer tres preguntas que están relacionadas Ok. porque es a quién va dirigido, porque de entrada dice que las personas inscritas deberán enviar un poema. Eso podría verse como un primer filtro, es decir, ya son personas que escriben poesía, ¿no? Eh, entonces, porque podríamos pensar que va dirigido a personas que escriben poesía y que se están interesando en la ciencia ficción, pero también podemos pensar en escritores de ciencia ficción que no han escrito poesía y quisieran acercarse, pero ellos tendrían que escribir un poema para entrar a este taller. La otra es la edad, ¿no? Si hay un rango de edad o hay pues al menos de inicio, ¿no? 15 años, no sé, ya me lo contestarás tú, pero ese aspecto de a quién va dirigido, pues tiene que ver con cuál es el objetivo y también cuál es la estructura, o sea, las tres cosas están relacionadas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esas son mis tres preguntas. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el objetivo? Y por favor que nos hables de la estructura del taller. Mm, Bueno, tres preguntas muy, muy buenas y muy, muy concretas. Bueno, si de entrada está dirigido para todo público, te voy a ser franco, o sea, no solamente las personas que ya escriban poesía o las personas que ya escriban ciencia ficción, sino está pensado para todo público. Pero al solicitar un poema, no es como que yo ya esté haciendo el filtro ni diciendo, ay, si no escribes bien, no estás aceptado. No, solamente es justo conocer cómo escriben, ¿no? Sus poemas, porque algo que pasa mucho con los talleres es que el tallerista o la persona que dirige el taller a veces impone su visión sin comprender cómo escribe la otra persona, ¿no? O sea, conocer cómo escribe la otra persona es también conocer cómo piensa, cómo siente, sus influencias, ¿no? Entonces, lo ideal es eso, conocer cómo escriben para ver qué herramientas les pueden servir, qué tanto pueden absorber del taller y sobre todo evitar yo influir demasiado, ¿no? O sea, no quiero imponer como mi visión de cómo se tiene que escribir, sino es conocerlos y hacer un diálogo, que es algo más horizontal, no tanto. O sea, es como esta idea de que se tiene a veces de los talleristas, que es el que está sobre el podio, ¿no? Dando el curso. Y está bien, o sea, hay personas que se lo han ganado a pulso y es válido, pero yo creo que es algo un poco más horizontal, ¿no? Ser como los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Donde Arturo se sentaba a la par que sus caballeros, ¿no? Y justo es eso, o sea, lo que busco es que sea un diálogo más horizontal, conocer sus influencias, y ya, si ya escriben poesía, pues ver qué tanto les puedo complementar, si solo escriben ciencia ficción, ver qué tanto les puede servir para que escriban ellos poemas, y que después lo lleven justamente hacia su parte de prosa, ¿no? Porque al final de cuentas la poesía y la ciencia ficción tienen mucho que dialogar, ¿no? Porque, qué es la ciencia ficción si no son metáforas para explicar las preocupaciones de la humanidad, las inquietudes, los sueños, ¿no? Y la poesía usa muchas metáforas a veces para poder transmitir sus mensajes. Entonces, es que justamente se haga ese diálogo. Ahora, o sea, está dirigido para todo y el objetivo justamente es ese, ¿no? Que, que las personas se acerquen a la ciencia ficción, pero a la ciencia ficción literaria, porque justamente, y aquí es como que la parte contrastante con lo que hago en el seminario, que es investigar la parte visual, artística y todo, que hemos estado muy inundados por la ciencia ficción visual, o sea, todos ubican películas, series, ¿no? O cómics también. Pero a veces muy pocas personas que escriben sobre el género se acercan a la literatura. Muchos dicen, ay, pues es que no hay buenos escritores, ¿no? O solamente tal escritor vale la pena, o tal. Y yo tal vez no sean buenos escritores, pero algo te puede decir también, o algo te puede servir, ¿no?
justamente mi idea, por eso está así estructurado, y eso también creo que se conecta con la última pregunta que me hiciste, es hacer el recorrido de la ciencia ficción, o sea, el histórico, o sea, ir viendo como punto por punto, leer algunos de los autores más importantes o claves. Ahí sí tal vez sea un poquito más subjetivo porque los voy a elegir a los que yo ya conozco, que he leído, que me ha gustado cómo escriben. Pero también pues, presentarles algunos de los autores que han escrito poesía de lo poco que he encontrado en todos estos tiempos que he estado investigando. Y justo que ellos vayan tomando esas herramientas, ¿no? O sea, la idea es hacer el recorrido histórico y en cada punto vamos a hacer un ejercicio de tomando algunos ejercicios que he investigado sobre cómo se hace la poesía, digamos, tradicional y complementarlos con algunos aspectos de la ciencia ficción que vemos en cada época, ¿no? Por ejemplo, en la parte de cyberpunk, ¿no? Digamos, vemos un poco sobre pues, el recorrido del cyberpunk y de repente les digo, hagan un soneto cyberpunk, ¿no? Aunque no les quede, pero ya al menos el hecho de leer sobre cyberpunk, entender la estética del cyberpunk y lidiar con la escritura, pues les va a ayudar a que vayan confrontándose, ¿no? Y vayan pensando cómo escriben, cómo, o sea, el punto de hacerlo con la poesía es que piensen las palabras que eligen, ¿no? La precisión, todo, no tanto el exigirles que me hagan un soneto perfecto con toda la métrica y las reglas, ¿no? O sea, justo es que vayan enfrentando a la palabra, porque yo creo que la poesía es algo que tiene, nos confronta con el lenguaje directamente. Nos deja... Entonces, alguien, no debe inhibirse alguien que, para tomar el taller, alguien que solamente haya escrito cuento, por ejemplo, que No, no, diga, es que no. yo nunca he escrito poesía y, o sea, porque también sobre a quién va dirigido, o sea, puede haber, en cuanto a poesía, eh, personas que se inicien o personas que ya tengan un nivel más avanzado. Entonces, ¿es para cualquier nivel el taller? Sí, es para cualquier nivel, o sea, no estoy buscando a los expertos, ni tampoco a los novatos, o sea, cualquier persona que quiera acercarse a conocer la ciencia ficción, sobre todo, porque vamos a partir de ahí, o sea, vamos a pensar desde la ciencia ficción, la creación, y después, obviamente, ya en pensarlo en cómo estructurar los poemas y todo. O sea, la parte que a veces muchos dicen que en la poesía no hay, que no, mucha gente dice, ay, es que el poema se tiene que escribir como lo sientes. Sí, pero también como lo piensas, ¿no? O sea, pensar el poema no está mal, no mata la creatividad, solamente es pensar las palabras, ¿no? Justamente qué palabras vas a utilizar, cómo vas a ser más sintético, porque ese es el reto del poema, ¿no? Justamente en la novela te puedes explayar totalmente y crear el mundo, todo lo que quieras. En el cuento puedes adentrarte en el aspecto del personaje, la psicología. Y el poema también, pero obviamente tienes que ser más sintético. Y creo que ese es el reto. O sea, en el poema aprendes a pues sí, que no es tanto la cantidad de palabras, sino la calidad de las palabras y cómo las sabes utilizar, ¿no? Para justo transmitir tu idea. Y creo que eso sirve mucho para tanto después trasladarlo al cuento como a la novela, que también hay que entender que son lenguajes diferentes y medios artísticos que buscan otras finalidades, pero pueden comunicarse. Yo siento que puede haber una comunicación. Ha habido muchos escritores de ciencia ficción que han escrito poemas o poetas que se han lanzado a escribir cuentos de ciencia ficción, ¿no? Aunque tal vez sea el único uno que tengan ahí como todo su registro de creación, pero se han lanzado, o sea, se han arriesgado y han creado cosas interesantes. Por ejemplo, Amado Nervo, ¿no? Toda la gente ubicaba a este hombre como un poeta cursi, con sus poemas todos melosos, y cuál es la sorpresa que es uno de los pioneros de la ciencia ficción mexicana, ¿no? Con su cuento La Última Guerra, o El Sexto Sentido, o El Donador de Almas, ¿no? Donde justamente él explora por medio de especulaciones de su época, claro, hay que entenderlo eso, obviamente en su contexto, lo que se considera ciencia, porque por ejemplo el donador de almas tiene que ver con cuestiones espiritistas, pero hay que recordar que a inicios del del siglo pasado, era considerada una ciencia, ¿no? O sea, ahorita ya sabemos que es una pseudociencia y que hay mucha superchería, pero
hay que entender lo que en su momento se consideró una ciencia válida. Entonces él construyó a partir de ahí una especulación. Y justo es eso, ¿no? O sea, el conocer que hay un diálogo, ¿no? Conocer ese diálogo que ha habido. Y Amado Nervo en sus poemas escribe muy bello y sus cuentos tienen unas imágenes muy hermosas. Entonces justo es eso, ¿no? Como que comprendan que no hay un pleito, ¿no? Que una herramienta te puede servir para otra. Mm, Tú has buscado, obviamente, en tu investigación, pues, poemas de ciencia ficción, pero a muchos les pasa como a mí, ¿no? O sea, si se inician en la ciencia ficción, pues es por Asimov, por novelas, por cuentos, ¿no? No por poesía. No ¿No? sé si tú conozcas a alguien que te haya dicho, yo me acerqué a la ciencia ficción por la poesía. Honestamente, no. Pero tal vez suene como un poco tendencioso o pedante. Pero yo sí me acerqué un poco más a la ciencia ficción por eso, porque justamente conocí una convocatoria una vez entrando a las redes sociales de una revista que se llama Minatura, es una revista española que convoca para cuentos, pero esa vez justamente convocó para poesía. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que poesía de ciencia ficción? ¿Eso existe? Y de ahí, o sea, justamente nació como mi interés en leer más ciencia ficción y empezar a rastrear si había más poesía, porque la idea me pareció hermosa y fascinante, ¿no? Entonces, pero no he conocido a nadie más que se haya iniciado así. O sea, vamos, yo sí, no puedo decir que eso fue lo que me inició tal cual como la ciencia ficción, pero me refiero que sí, ya había visto películas, ya había visto series de ciencia ficción, ya había leído cómics, pero lo que me motivó más como a la parte de la escritura y leer más literatura de ciencia ficción fue justo eso, ¿no? El acercarme. Y también fui descubriendo que muchos autores de vez en cuando insertan pues poemas en sus novelas o textos. Por ejemplo, Ursula K. Le Guin, que también era poeta, ¿no? En La mano izquierda de la oscuridad, cuando inserta las oraciones de este planeta, ¿no? Porque habla sobre la religión de, ahorita se me fue el nombre, de Geden, si se me acuerdo, el planeta. Pues, o sea, escribe las oraciones y son poemas. O sea, al final de cuentas, lo que son los rezos o las oraciones en nuestra cultura empezaron como poesía, ¿no? Para hablar con la divinidad. Y Ursula K. Le Guin usó ese recurso para darle más verosimilitud a su mundo, ¿no? Introducir las oraciones, que son unos poemas también muy bellos que se pueden leer así individualmente. Y justo el título de la novela viene de una de esas oraciones de esa cultura, ¿no? Pienso que tal vez si hubiera más poemas de ciencia ficción, a lo mejor hasta yo me hubiera acercado a la ciencia ficción por ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, actualmente estoy en el taller de creación literaria del taller de la tertulia de ciencia ficción de la Ciudad de México, que lo hacen en colaboración con la librería Guillermo Tobar de Teresa. Y pues casi lo que se lee son cuentos, pero no deja de haber intentos de poesía, Pues ¿no? sí, sí. Hay algunos que se han leído, pero tal vez o sea, el interés veo que existe, pero tal vez, pues no sé si hubiera más poesía de ciencia ficción, tal vez muchos nos acercaríamos por ahí, estaríamos escribiendo de esa forma, ¿no? Eh, Porque a lo mejor yo trato de escribir cuento, pero porque es lo que yo conocí es como yo me acerqué a la Claro. ciencia ficción, ¿no? Déjame ver, a ver, bueno, en el temario que presentas, como mencionas, pues habla de la historia, ¿no? De la ciencia ficción. Pero, ¿qué tanta teoría vas a utilizar eh, para la parte de escritura? Porque es teórico y hay ejercicios, ¿no? Sí, claro. Que, pero vas a meter ahí teoría para hacer poesía. Sí, o sea,
La idea es esa, es ir tomando como algunos de los ejercicios teóricos que he encontrado en algunos textos que he estudiado para escribir poesía, pero obviamente enfocándolos hacia la parte de la ciencia ficción, ¿no? O sea, que se crean poemas pensados en la ciencia ficción. Entonces, sí, he estado como pensando en esa parte, que sí va a ser un poco del recorrido histórico, ¿no? Y por ejemplo, en este artículo que escribí justamente para esta revista que me invitaron, puse mucho de lo que yo considero de cómo se debe, cómo se podría escribir un poema de ciencia ficción, ¿no? O sea, también analizo, o sea, la idea de la parte teórica, bueno, la parte histórica es conocer las herramientas de la ciencia ficción, porque yo pienso, desde también mi deformación académica, que si uno comprende cómo se escribe algo, o sea, si tú sabes apreciar algo, puedes crear algo. Obviamente el reto es entender que no debes seguir las reglas al pie de la letra, ¿no? O sea, solamente son herramientas con las que vas a empezar a escribir. Lo que yo les quiero dar son las rueditas para que se suban a sus bicis futuristas y ya después quiten las llantitas de seguridad y se lancen, ¿no? O sea, lo que yo busco es eso, no ser tan estricto, decir, mira, si no escribes así, no vas a poder, ¿no? O sea, porque muchas de las sugerencias que luego dicen muchos escritores se quedan como autoridad y no es tan bien, porque eso va matando la creatividad. Por ejemplo, algo de lo que se abusa mucho es del show don't tell, ¿no? O sea, muestra, no cuentes, pero es como, si estoy escribiendo, pues tengo que contar, o sea, no entiendo cómo quieres que logre eso. O sea, en el cine tiene sentido. Entonces, en el cine no vas a poner a dos personajes, que se puede en un cine más experimental, claro, pero no vas a poner a dos personajes platicándote una anécdota cuando obviamente tú la puedes mostrar. Eso es a lo que me refiero. Entonces, lo que quiero es darles solamente las herramientas teóricas, pero también conociendo la historia de la ciencia ficción, o sea, escribir desde la ciencia ficción, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, conocer cómo escribían en la época de oro, ¿no? O sea, que muchos dicen, ay, es que escribían mal porque solo se preocupaban por escribir mucho. Yo, sí, pero se preocupaban por escribir mucho y casi igual que todos porque tenían que vivir de algo, estaban saliendo de una crisis muy fuerte ya en ese país, entonces lo único que podían vivir era escribir, ¿no? O sea, les pagaban por palabra, entonces tenían que escribir mucho y casi igual que todos. Y es algo que justo algo que siento que no hemos reflexionado mucho, ¿no? O sea, hubo cantidad, pero tal vez no tanta calidad, pero ¿por qué hubo esa tanta cantidad, no? O sea, porque siempre algo que ha pasado con los artistas es la explotación, ¿no? Por ejemplo, ahorita murió recientemente el mangaka de este manga llamado Berserk, ¿no? Y justo hoy estaba leyendo sus reflexiones de cómo sufrió por estar sacrificando su tiempo para estar creando. Es algo que a veces no pensamos, ¿no? ¿De dónde viene la creatividad, ¿no? O sea, ¿de dónde podemos tomar esas herramientas? Y justo es no explotarnos, ¿no? O sea, solamente tomarlas como herramientas, usarlas cuando nos consideremos importantes que nos pueden servir. Y ya, entonces, sí, creo que me desvié mucho, pero, No, sí, está bien. pero a lo que quiero llegar es eso, o sea, quiero que se tomen estas herramientas para cuando les sean útiles, cuando les consideren necesarias para aplicar a sus textos, tanto poéticos como cuento, como novela, pero no que sean algo que los limiten y los aten, ¿no? Es lo que yo no quiero que pase, o sea, y voy a tratar de evitarlo lo más que se pueda, conscientemente, porque igual tal vez inconsciente pueda salir, pero la idea es esa, ¿no? Que ellos conozcan las herramientas, conozcan los textos directamente de ciencia ficción y comprendan, ¿no? Que al final de cuentas ahí hay no la gran calidad literaria como se hacen creer de que la gran literatura, pero hay algo que nos puede decir todavía para inspirarnos y seguir escribiendo. Entonces, bueno, es que ahorita me viene a la mente la cuestión de cuál es el objetivo del taller. Es decir, eh, alguien que entra puede decir, bueno, yo al salir de ese el objetivo que se quiera poner la persona, es decir, Claro, yo al salir, o tú lo vas a marcar, ¿no? Al salir del taller, pues yo debo tener 5 poemas, ¿no? O debo al menos tener uno, o, o al menos, aunque no tenga ninguno, ya tener nociones
de poesía y de, si no las tiene, y de poesía en la ciencia ficción. O sea, el objetivo personal como escritores de quienes participen, ¿se lo pondrán ellos o tú vas a marcar un objetivo? Honestamente, mi principal objetivo es justamente acercar a la gente a la ciencia ficción, ¿no? O sea, la gente que no conoce nada del género, acercarla a que lea ciencia ficción y vea qué hay ahí, ¿no? Porque luego se tienen muchos prejuicios sobre lo que es la ciencia ficción, ¿no? De que son solo navecitas explotando. O, por ejemplo, algo que realmente me sorprende mucho es que ahorita todos están vueltos locos con Ted Chiang. Y me encanta que la gente diga, eh, es una ciencia ficción humana, ¿no? Porque habla de lo humano. Yo así de, wow, perdón, pero desde Mary Shelley hasta pasando por la Edad de Oro, hasta Asimov y todos los demás, siempre se ha hablado de lo humano, porque la ciencia ficción, vuelvo al punto, es una metáfora para hablar de ciertas cosas que tal vez la literatura tradicional no se atrevía a tocar, o para cuestionar cosas del sistema, ¿no? Que mucha gente dirá, ah, pues son historias, pues sí, pero en esas historias hay algo que hay que analizar y conocer. Entonces, el objetivo principal es eso, que la gente se acerque realmente a lo que es la ciencia ficción y después que adquiera las herramientas para escribir durante el taller poemas y ya después que usas herramientas que les voy a presentar las utilice para escribirlas en la ciencia ficción. Porque también algo que a veces pasa es que cuando se lanzan a escribir ciencia ficción, muchas personas no conocen la tradición y tampoco es que sea de ley que tengan que conocer la tradición, ¿no? O sea, cada quien crea su canon, sus propios autores, fundadores y está bien, pero siento que no está de más conocer de primera fuente algunos autores que podrían servirles también como influencia o conocer a otros autores que digan, ah, mira, él ya tuvo esta idea, pero no tampoco para decir, mira, él ya lo pensó y tú ya no escribas, no, es como, mira, él lo pensó de esta manera, tú lo puedes escribir de esta manera. Porque al final de cuentas la originalidad, eso lo aprendí leyendo un autor de poesía justamente, es ir hacia el origen, pero darle un giro, refrescarlo, ¿no? Eso es la originalidad al final de cuentas. Porque, por ejemplo, o sea, H.G. Wells, ¿no? Escribió La Guerra de los Mundos, la invasión extraterrestre. O sea, si nadie más quisiera escribir sobre esa idea, ese tropo, ya no se haría. Pero lo ideal es ir a ver cómo lo escribió él y de nuevo, ¿no? ¡Pum! O sea, escribir una nueva visión o algo. Por ejemplo, en el poema, no sé si podrías ponerlo en el que escribí, de Tumba Errante, o sea, yo tenía como la idea, pero me inspiró justamente leer a Amado Nervo y leer un cuento de Bradbury, ¿no? Hasta puse el epígrafe ahí una frase de Bradbury, pero justamente surgió ahí la originalidad, ¿no? O sea, digo, tampoco no estoy diciendo que sea el gran poema, pero digo que justo surgió ahí la original, leer a estos dos autores y ver cómo yo lo podría plasmar, ¿no? Desde mis inquietudes, ¿no? Justamente. De hecho, el título Tumba Errante lo tomé del cuento de Bradbury. Entonces, y no tiene de malo de negarlo, ¿no? Porque justo es admitir que gracias a él me inspiré en este texto y salió este texto, ¿no? Este poema. Y está bien, o sea, yo creo que es algo que también falta a veces la humildad, ¿no? De admitir de dónde nos inspiramos. Por ejemplo, el cuento de con el que gané el concurso, bueno, con el que obtuve el segundo lugar, el título es un verso de Borges, ¿no? O sea, tal cual. O sea, leí ese verso y me quedó ahí como pensando, ¿no? También quiero que eso suceda, que se animen a leer los textos y tal vez una frase o algo te puede inspirar para escribir una historia totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, justo yo tomé o sea, yo construí este cuento a partir de ese verso, ¿no? El tiempo es otro río. Digo, bueno, ¿cómo? ¿No? Y a veces así pasa. Unos tienen sus procesos creativos de que primero tal vez piensan en el personaje y lo construyen todo alrededor de él. Algunos piensan en la historia en general y construyen a partir de ahí los personajes. O algunos, o sea, yo tengo esa extraña como manía de pensar en primero el título y ya conforme el título voy construyendo la historia. Sí, bueno, cada autor tiene su forma de, pues, de despertar su creatividad. Ujú. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que, digo, como yo, que nunca ha escrito poesía, jamás, y que
tiene miedo de decir, es que voy a escribir algo muy malo, muy, muy malo. Y por eso no lo intento. O sea, bueno, a ver qué me dirías o a quien está en esta misma posición. Ok. Pues escribe ese poema malo, porque solamente tú podrás escribirlo, y después escribe otro, y ya después si quieres regresas a ese primer poema y lo vas cambiando, y sigue leyendo poesía, ¿no? O sea, también acércate a leer poesía, justamente. O sea, es lo que yo les diría, escribe ese primer poema malo, no tengas miedo. O sea, el primer punto yo creo que es romper ese miedo a la escritura. Y después ve y lee más poesía, y regresas a ese poema y dices, bueno, ya tal vez no me convence cómo suena, o el ritmo, o las figuras, y lo mejoras. Pero si no te arriesgas, ¿cómo sabes? ¿No? O sea, ve a leer otros autores. O sea, yo, es algo que también les digo mucho, ¿no? A las personas cuando me preguntan eso de qué les aconsejo, las raras veces que me han preguntado, digo, pues leer mucho, ¿no? O sea, porque si no conoces el género al que te vas a lanzar, que no te va a servir, pero lo primero de entrada, pues escribe el poema, o sea, también hay muchas personas que sí empiezan, ¿no? De escribir con sus poemitas de, ay, tus ojos son tan hermosos como tal, ¿no? Y no está mal, o sea, yo creo que lo malo es cuando se les dice, ay, no escribas eso. No, pues sí, escribe eso, pero si ya después no quieres seguir retomando ese poema, déjalo y ve a leer otros poetas, busca algo que te interese, pero empieza con algo, o sea, empieza con algo a escribir, ¿no? Y yo les diría eso, sí, escribe ese poema malo, porque tú solo lo puedes escribir, y ve a leer otras cosas que te puedan servir y regresa ese poema y lo puedes corregir. Porque eso es lo padre y lo bonito de la escritura. Puedes corregirlo, ¿no? Y puedes mejorarlo. Pero si no lo escribes, si no te arriesgas, ¿cómo vas a mejorar algo? Si no tienes la práctica. Entonces, a las personas que vean este video y estén pensando, ay, me meto, no me meto al taller, es que no, es que, ¿qué tal si soy muy mal escribiendo poesía? Les dirías que no tengan miedo y le entren. Sí, que no o sea, justo por eso pido el primer poema, ¿no? No es como un filtro, es para que la gente se anime, ¿no? Y piense la palabra y me muestren cómo escriben sin la parte de la ciencia ficción. Por eso digo que no tiene que ser de ciencia ficción el poema, ¿no? O sea, que escriban un poema de lo que se les ocurra. Y después justo ir trabajando con eso, ¿no? Con lo que ellos se arriesgaron a hacer y ver qué tanto se puede pulir, ¿no? Es algo que aprendí justamente dando clases también de regularización. Es lo que yo les digo yo les decía a mis alumnos de entrada, o sea, aquí no hay respuesta, conmigo, o sea, lo que les decía por lo menos yo, ¿no? Conmigo no hay respuestas malas, solo respuestas que hay que ir puliendo, ¿no? O sea, no estás mal, solo hay que ir puliendo lo que sabes, irlo mejorando y ya, o sea, no pasa nada, o sea, toda la gente desconoce algo que otros sí saben y así muchas veces. Entonces, a lo que me refiero es, si no te arriesgas a escribir, ¿cómo vas a mejorar la escritura? Si no te arriesgas a pensar cómo escribes, ¿cómo también vas a mejorar? ¿No? Porque al fin de cuentas, el escribir es un diálogo con uno mismo, ¿no? El estar peleándose con uno mismo así de, tú lo sabes también, ¿no? De, no, tal vez esto después lo pueda corregir, ¿no? Pero si no te animas a escribir, a sentarte a escribir, ¿cómo vas a mejorar? Claro, entonces los vas a tratar bien, Ah, sí, no va a no. ser malo. Sí, los voy a tratar muy bien, sí. O sea, las personas que estén inscritas, yo quiero que sea un espacio también donde haya respeto, ¿no? Justamente, porque luego muchos talleres sí terminan como destrozándose las personas, pero sí también busco que sean críticos, o sea, que haya criterio, pero con respeto, ¿no? O sea, que se hable sobre las ideas del texto, no sobre el autor del texto, que eso es lo importante, también entender, que eso a veces es algo que siento que falta en los talleres, no estoy diciendo que todos, pero algunos de los que he escuchado, porque afortunadamente los que tomé no ha sido así, pero sí pasa que luego se meten con los autores más que con el texto, ¿no? Y es como, y deben entender que no hay que tomarnos a pecho lo que nos digan en el taller, ¿no? O sea, al final de cuentas no son las autoridades. Y esto de la escritura es como en todo el arte, es un poco subjetivo. Va a haber algunos que les gusta un poema y otros van a decir, ¿sabes qué? Este poema que me trajiste hoy no me gustó como los otros. Y está bien, ¿no? Trabaja ese que no les gustó y los otros, si no te gustó a ti, el otro que a ellos sí les gustó, pues tú también trabájalo.
El punto es ese, ¿no? Entender que necesitamos ir mejorando, pero para nosotros, no para los demás. Y justamente Ok. la idea es eso, darles las herramientas para que ellos conozcan, vayan puliendo, vayan mejorando. Ok. Una de las cosas que me llamó la atención de tu texto es que hablas de, bueno, sabemos que se habla de ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda, y entonces aquí hablas de poesía de ciencia ficción dura y poesía de ciencia ficción blanda. ¿Nos puedes decir algo al respecto, por favor? ¿Y vas a hablar de esto en el taller? Pues mira, sí voy a hablar sobre esa cuestión probablemente en la parte de la introducción lo voy a abordar, ¿no? Esa dicotomía que, que ahorita en lo personal, ya distanciando un poco de ese texto que sí lo he vuelto a leer ahorita, sí la marco, porque obviamente va a haber autores que se van a enfocar más en la parte científica y está bien, y autores que se van a enfocar más en la parte, pues no tan las ciencias duras, y también está bien. Pero en el texto, o sea, en el taller al final de cuentas es que ellos conozcan su voz, ¿no? O sea, es como la idea de todo taller, creo que lo ideal es eso. Entonces, si ellos quieren escribir desde una ciencia ficción dura, se vale, pero tienen que conocer las reglas, ¿no? De la poesía y ver cómo lo logran acomodar. Y obviamente conocer las reglas para lo que sería como la ciencia ficción blanda, pero yo honestamente cada vez estoy más en desacuerdo con esa famosa dicotomía, ¿no? Y es válido si alguien la quiere seguir sustentando y todo, pero creo que seguir separando ya no está tan bien, ¿no? Por ejemplo, eh, un autor ahorita que me mostró así como que todo es lo erróneo, bueno, autores, ¿no? Por ejemplo, son Cixin Liu con su trilogía de las memorias de la historia de la Tierra, ¿no? Que es el problema de los tres cuerpos, el bosque oscuro y justamente este último, el fin de la muerte, que es mi favorito. El hombre, o sea, tiene una cuestión de ciencia ficción dura muy interesante, pero no descuida la parte de, la, o sea, de la literatura, de la calidad, de las reflexiones. Y para mí escribe de maravilla ese hombre, ¿no? Justamente. Entonces, a lo que voy es eso, o sea, es conocer, sí, que existe esta dicotomía y que ya si ellos quieren elegir un bando está bien, eso es válido, pero yo de entrada ya creo que no sé, no es tan válido, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que en su momento el poema de Amado Nervo del Gran Viaje, pues era como una cuestión de ciencia ficción dura, porque él tomó como los postulados que tenía de ese conocimiento. Y ahorita pues, muchos dirán es ciencia ficción blanda, ¿no? También depende de qué ojos. Pero lo que voy a decir eso es, sí hablarles de que existen y sí preguntarles también cómo conocen ellos la ciencia ficción, para ir como también rompiendo con esas ideas, ¿no? De que pues, todo está a la par, ¿no? Al final de cuentas lo que se busca es transmitir un mensaje y es eso, ¿no? Pero sí, es una pregunta muy buena la que me haces. Justo me hace, no sé si la respondí bien, pero estoy respondiendo con justamente lo que he estado pensando estos días después de revisitarlo, ¿no? De que me puse esa clasificación y dije, ahorita ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? Y es algo también padre de lo que me gusta de armar este taller que pues sigo investigando, sigo aprendiendo y pues, sigo dialogando conmigo, ¿no? Así como que... Y no es que me esté arrepintiendo de lo que dije en ese momento, sino como que digo, bueno, ya no estoy tan de acuerdo, pero hay que matizarlo nada más ahora. Sí. Bueno, no he quitado esta diapositiva porque para que no se me olvide algo que Ajá, no, está quiero bien. comentarte. Bueno, los sci-fi Q son poesía de ciencia ficción, pero no Ujú. toda la poesía de ciencia ficción es sci-fi Q, ¿sí? No, exacto. Por ejemplo, Amado Nervo no escribió Sci-Fi Q y tiene sus poemas, ¿no? De ciencia ficción. O está este autor, ay, se me olvidó su origen. Bueno, Martin Harrison es un poeta que ganó el premio Nobel en los 50, si me no recuerdo, y él escribió un poema épico de ciencia ficción que se llama Aniara, que es una nave que va rumbo hacia, va de la Tierra a Marte, pero por un
accidente, se desvía de su curso y se pierde en el espacio. Entonces es todo un poema contando la travesía de esta nave. Y es un poema épico, ¿no? Porque justamente es una gran travesía de esta nave y todo lo que sucede, cómo la sociedad de esa nave se adapta, ¿no? A su destino de estar navegando en la inmensidad del espacio. Entonces, justamente, no toda la poesía de ciencia ficción es FAQ, pero sí vamos a tocarlos en su momento los FAQ, porque sí has tenido como mucho, así, también ha causado mucho interés, porque como son poemas breves, ¿no? Y justamente retoma mucho del haiku, bueno, en estructura, pero ahí iremos profundizando en esos detalles. Ok, ahorita me da curiosidad algo, si quieres contestarlo. ¿Cómo qué tipo de ejercicios tienes pensado? Ah, Porque, bueno, bueno, no sé si va a haber Sci-Fi Q y van a escribir o vas a dejarles escribir Sci-Fi Q o no. O sea, ¿qué ejercicios estás pensando? este sería uno, el FAQ, pero ese sería como más adelante todavía, porque eso es o sea, lo que quiero hacer son ejercicios que van como con la época. Entonces, por ejemplo, para uno de los ejercicios sería justamente, por ejemplo, gracias. No sé, en la etapa de, no sé, ¿qué sería? El, digamos, el cyberpunk, ¿no? Otra vez ahí, agarrando el cyberpunk. No sé, pues describirme, o sea, escribir un poema donde ellos cuenten, ¿no? Como su día a día en una sociedad cyberpunk, que yo sé que ahorita vivimos en una sociedad casi rozando el cyberpunk, ¿no? Pero justo me refiero a eso, como que ellos se imaginen, no sé, siendo un personaje de ese ambiente, ¿no? De esa estética. Tal vez ser un cyborg renegado, tal vez ser un cazarrecompensas como Deckard, ¿no? O ser un hacker de esa época. No sé, los ejercicios serían pensados en eso, ¿no? De cómo escribirías tú un poema a partir de ahí. Ahorita hay momentos en los que les voy a pedir que sean poemas con cierta métrica, tampoco tan estricta. Eso es donde sí sea el verso libre, ¿no? Y explicarles un poquito de la teoría. Pero sí, justo eso, o sea, la idea es como que ellos, bueno, las personas que estén inscritas, piensen, ¿no? Desde la ciencia ficción, cómo escribir un poema, ¿no? Por ejemplo, igual, tal vez, no sé, pensaba que en la parte de la Edad de Oro y Pioneros, que hay mucha poesía, bueno, muchos textos de space opera, ¿no? Que justamente es como el auge del space opera. Escribir un poema como, ¿cómo escribirías, o sea, cómo escribirías tú, ¿no? Al tu sentir desde una nave, ¿no? O sea una nave generacional, sea una nave que está perdida en el espacio, sin rumbo, ¿no? Justamente como ese tipo de ejercicios. No, ok. Ahorita me viene a la mente una pregunta que ya te hice, pero Ah, sí. este, yo he visto, por ejemplo, en algunas revistas que hay niños que intentan escribir cuentos o que escriben cuentos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la Asimov Ciencia Ficción en Español, la versión mexicana, ¿no? Llegaron a publicar historias de niños, Ay, qué padre. escritas por niños. Eh, yo no sé si, a lo mejor sí, ¿no? Digo, como estoy muy alejado de la poesía realmente, pues no sé si haya niños que escriban poesía, pero en tu taller, ¿a partir de qué edad puede tomar alguien el taller? Pues, honestamente, no he pensado con un límite de edad. O sea, si un niño se anima a entrar al taller, podría hacerlo, obviamente acompañado con su padre y vigilando toda la situación para que no hubiera ningún problema. Y obviamente tendría que entonces ahí pensar también otro tipo de textos para leer, porque obviamente justamente en el recorrido de la historia de las ciencia ficción hay luego textos que son un poquito, tal vez como fuertes en algunos aspectos, ¿no? Entonces lo Pero has estructurado como para adolescentes, adultos. sí adolescentes adultos, pero sí obviamente tampoco como tocar tantos textos, ¿no? Porque es que, por ejemplo, obviamente en la parte de la New Wave sí es inevitable
que se hable un poquito de temas como pues las drogas, ¿no? O el sexo, porque además justamente es en la época donde entra el feminismo, ¿no? Y a cuestionar más duramente la sexualidad. Entonces, sí buscar un texto que no sea tampoco tan revelador, pero tampoco censurarme tanto, ¿no? Porque voy a intentarles entender, porque no hay que considerar a los niños como seres que no entienden, ¿no? Que a veces ellos entienden más de lo que pensamos. Solamente que no tenga un lenguaje tan explícito nada más, para no meterme como tantos líos, pero está pensado para cualquier persona, porque justamente sí hay niños que escriben poesía, ¿no? Por ejemplo, hay concursos de poesía para niños o declamación de poemas para niños, o incluso ha habido poetas que escriben desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy leyendo a esta poeta mexicana, que es Concha Urquiza, que a los 11 años escribió su poema y se lo publicaron. Y así de wow, ¿no? Y con una métrica preciosa, ¿no? Entonces, y aparte ha habido, por ejemplo, tomando como la cuestión de los haiku y hablando un poquito más de los haiku, ha habido concursos allá en Japón o aquí en México también de escribir haikus, que los niños escriban haiku, porque el haiku es un poema y de justo de ahí viene como toda mi idea, de que es un género poético muy plural, ¿no? Porque al final de cuentas el haiku es escribir desde tus impresiones del mundo, ¿no? Desde lo que te asombra del mundo. Y qué mejor ser en el mundo que un niño que ve todo nuevo, que ve todo con asombro, ¿no? Para escribir ese tipo de poemas. Y justo es lo que más que nada con mis ejercicios busco eso, ¿no? Que la gente escriba desde el asombro, que es algo que la ciencia ficción a veces exige, ¿no? Que tú asombres al lector, pero igual lo conmuevas con personajes y toda la trama y todo, pero el asombro es algo que lo ha caracterizado mucho la ciencia ficción, ¿no? Y ese asombro justamente surge desde lo tecnológico, lo científico, el diálogo con el otro. Entonces los ejercicios van enfocados a eso. Y sí, está pensado como para todas las personas de edades, o sea, no, de nuevo, ¿no? Ayer justamente un amigo me decía, le voy a pasar tu información a mi mamá y a sus amigas para que puedan tomarlo, porque son esas personas que ya son mayores, ¿no? De como de tercera edad, que se encantan tomar talleres y escribir todo. Y digo, pues a ver si les interesa, ¿no? Porque pues, es ciencia ficción. Dice, no, sí les va a interesar, tú tranquilo. Pero no justamente porque yo no quiera que estén, sino porque dije, no creo que les pueda interesar a veces el tema, ¿no? Porque también mucha gente tiene esa preocupación de qué es ciencia ficción, ¿no? Es como tema para jóvenes, ¿no? O sea, es entender que la literatura es para todos, es algo más plural, de nuevo. O sea, es como llevar la literatura realmente a todas las personas que quieran acercarse. Claro. ¿Es la primera vez que vas a dar este taller? Sí, es la primera vez. Entonces sí estoy un poco nervioso, pero sí lo estuve pensando mucho, ¿no? Justamente antes de lanzarme esta idea. Y lo estructuré justamente pensado en eso, como, no tanto como yo dar las normas y pautas de tú tienes que escribir así porque sí, o esas son las reglas, sino, mira, vamos a leer justamente todo esto, a estos autores, vamos a hacer este recorrido, vamos a ver a cada época, conocer sus contextos, y de ahí ver qué te puede servir, ¿no? O sea, escribe, o sea, tal vez un ejercicio sería como, escribe como este autor, ¿no? O reescríbeme este cuento en un poema, ¿no? O sea, sí ya los tengo pensados los ejercicios, pero también elijo cuál empatar con cada tema, vamos, eso es a lo que me refiero. Entonces, a eso es a lo que voy, es que sí lo he estado pensando, ¿no? Desde mis inquietudes, justamente de ciencia ficción y justo porque creo que ahorita la ciencia ficción está teniendo un auge, pero también sería bonito encaminarlo, ¿no? Como conocer la tradición de la ciencia ficción, no solo como el boom, ¿no? Por medio de las series, que está bien, pero yo no voy a tocar tanto el cine ni la televisión en mi taller. O sea, sí los vamos a mencionar, tal vez en los últimos 2, 3 puntos, sobre todo en el último tal vez, o en el séptimo, pero no voy a meter tanto con las películas o las series, ¿no? O sea, quiero que la gente conozca a los autores de ciencia ficción y las autoras de ciencia ficción, porque es lo que también me gustaría, que se leyeran más autoras. Y eso, o sea, justamente acercar a la gente a la literatura de la ciencia ficción. Ok, y ahora ya pasando a la parte más, lo más aburrido, son los datos así de, va a ser en Zoom, va a ser, ¿cómo va a ser? La parte técnica, pues va a ser por Zoom.
O sea, justamente con las personas con las que estoy colaborando en estos talleres, que ellos también tienen otros 2 talleres, que es bueno, son 3 talleres. Uno también ese es de poesía general, otro que es de cuento, y el otro es sobre Lorca, o sea, está especializado en Lorca, ¿no? Entonces, tenemos la plataforma de Zoom y va a ser por ahí por Zoom, va a ser los sábados en un horario de 12 a 2, que tal vez en un futuro cambie, pero ahorita es el horario que me acomoda y muchos sí me han dicho, ay, no podría ser en otro horario. Y yo así de, ay, es que lo estuve pensando mucho, el horario es el horario en el que me acomoda perfectamente. Aparte considero que el sábado no hay, o sea, pues es un día como de relajación. Entonces yo siento que no está, o sea, ni es tan temprano, porque luego también como un taller que sea, no sé, que a las 10 de la mañana se va a hacer muy pesado. O luego un taller que sea tal vez que a las 4 y eso, cuando mucha gente luego tiene fiestas a esa hora. O se va, bueno, que ahorita no hay tantas, ¿no? Porque estamos en pandemia, pero si en un futuro próximo ya esto mejora, que esperemos, pues ya va a haber como que la gente va a querer salir, conocerse. Entonces yo siento que el mediodía es un buen horario, porque ya desayunaste, terminando el taller te puedes ir a comer tranquilamente o preparar tu comida. Y pues los datos técnicos son esos, o sea, y obviamente todo va a ser por Telegram, porque justamente siento que es más privado ese espacio, o sea, no voy a requerir sus números y nadie va a tener los números de las otras personas. Entonces va a ser como un espacio más privado, solamente con el nick, ¿no? Ya tienes a la persona agregada en un grupo, puedes ir subiendo todos los archivos, información. Y justo elegí Telegram por eso, porque obviamente, obviamente el Telegram va a saber tus datos y todo y lo que platiquemos, como todas las demás redes sociales, pero por lo menos tiene ese pequeño grado de privacidad, ¿no? O sea, no das tu número, que luego a veces pasa mucho en otros talleres, que pues sí tienen el contacto por WhatsApp y los números y luego se visto como que medios roces ahí. Entonces aquí siento que es un poquito más de privacidad. Y el correo, justamente solamente para mandarles los correos de los ejercicios y que me envíen los textos y ya, ¿no? O sea, mantener la mayor privacidad fuera del taller de las personas, ¿no? O sea, dentro del taller sí platicar, tal vez conocernos y todo, pero fuera, como que sí mantener la privacidad de cada quien, ¿no? O sea, entender que son espacios diferentes, ¿no? Y eso es a veces algo que no pasa muy seguido. Y no está mal, o sea, también se va creando camaraderías y es un poco más abierto, pero igual hay personas que quieren mantener su privacidad y yo creo que es válido respetar todo, ¿no? Entonces yo creo que es un espacio donde si quieren mantener conversación después, pueden hacerlo con sus nicknames, si quieren cambiar sus teléfonos, ya será decisión de cada persona, pero creo que lo que me gustaría es eso, mantener la privacidad. Ok, pues te deseo mucho éxito. Gracias. Ojalá mucha gente se acerque a la ciencia ficción a través de la poesía. Sí. Resultan O a poetas, la poesía por medio de la ciencia ficción. sí, también. Espero que te la hayas pasado bien en la estación espacial, que tu Muy regreso a la bien. Tierra sea cómodo Gracias. y en un futuro, bueno, podemos hablar de otros temas, pero también del resultado del taller, tal vez con algunos de los participantes Sí, eso me encantaría. y pues sí, para ver el resultado. Déjame dejar de compartir pantalla. Pues muchas gracias por tu visita, Eduardo. No, gracias a ti por abrirme las compuertas de tu base espacial. Sí, bueno, pues que estés muy bien, que pases muy buena tarde, mucho éxito en tu Igual, taller y en todas tus actividades. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.